Nos da mucho gusto que estén en esta transmisión en vivo. Estamos a través de Facebook Live, esta nueva tecnología, esta nueva manera de comunicarnos con ustedes. Agradecemos a toda esta gran comunidad de amigos que a través de Baslum TV está con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. Queremos decir que Baslum TV es un proyecto ahora sí que es un esfuerzo del proyecto Baslum, que busca el rescate, que busca la información, que busca el que todos los que vivimos en esta región de Palenque y mucho más allá conozcan pues esta gran y rica historia que nos pertenece y que se ha construido a lo largo de los siglos. Así que es un gusto y un placer poder llevar a cabo transmisiones de esta naturaleza, en la que tenemos, por supuesto, el día de hoy, una grande persona, una extraordinaria investigadora, que pues hoy, y como parte de este trabajo de divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en sus 80 años, pues está en Palenque, y hacemos esta transmisión para que los contenidos de esta conferencia que va a disertar esta tarde pueda tener mayor alcance. Agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la dirección del sitio arqueológico de Palenque y por supuesto al Museo de Sitio Alberto Ruz Lilier por la colaboración para poder llevar estos contenidos a toda esta gran comunidad de amigos y seguidores. Así que para presentar a quien hoy va a platicarnos de un tema extraordinariamente maravilloso, porque nos corresponde a esta historia nuestra, esta historia de México, pues agradezco que esté con nosotros el arqueólogo Miguel Ángel Vázquez del Mercado. Él es el director del Museo de Sitio Alberto Ruz Lilier de Palenque, y muchísimas gracias por esta colaboración, Miguel. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para poder compartir con todo el público este tipo de conferencias y charlas que estamos dando a través de la zona arqueológica y del Museo de Sitio. Que estamos muy contentos porque en esta ocasión, en el marco de la celebración de los 80 años que cumple el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nos acompaña la doctora Clementina Bartók, que nos va a presentar una conferencia llamada El panorama de los mexicas antes de la llegada de Hernán Cortés. Pero me gustaría comentarles que en este caso el tema del que nos va a estar hablando va a estar muy enfocado hacia lo que es el panorama sí de esa época, pero en toda Mesoamérica. Vamos a dar un giro un poquito diferente y que espero que les resulte muy interesante. Pues sin más preámbulo que agradecer a nuestra gran comunidad de amigos, pues mandamos esta conversación a partir de esta nueva tecnología, que son una maravilla, Miguel, el que hoy podamos estar con tantísima gente a partir de un medio tan espectacular como estas famosas redes sociales. Así que, Ernestina, muchísimas gracias que estás, bienvenida a Palenque, y pues estamos atentos para escuchar pues los contenidos de ese trabajo que te representa muchos años y que te agradecemos por compartirlo. Adelante, Ernestina. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de estar una vez más en el estado de Chiapas y específicamente estar en Palenque. Estamos a metros del sitio arqueológico de Palenque, uno de los emblemas de nuestra república, una de nuestras joyas a nivel continental y a nivel mundial. Y también quiero agradecer a los anfitriones que tan cálidamente nos han recibido y festejando, por un lado, los 80 años, del cual, como dijo el arqueólogo, cumple el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también un año importante, no de festejos, sino de inicio de conmemoraciones. Conmemoración de lo que denominamos la conquista de México, fechada para 1519, pero como intentaré explicar o platicarlo con ustedes esta tarde, sus asegúnes. Antes de iniciar como tal el tema, me gustaría con ustedes compartir uno de los problemas que hoy en día más tenemos los historiadores como tal. Yo soy historiadora, como hicieron bien mis colegas en presentarme, y los historiadores desde hace ya unas décadas estamos en una polémica, estamos en un debate de ¿para qué sirve la historia? Y muchos de ustedes quizás también se lo preguntaron, ¿para qué sirve la historia? Y la historia tiene muchos fines, pero específicamente para el tema que nos interesa esta tarde con ustedes compartir,
es pensar a la sociedad mesoamericana y pensar a este mundo mesoamericano desde esta perspectiva, desde la perspectiva histórica. Es decir, para los hombres mesoamericanos y para Mesoamérica como tal, quizás algunos de ustedes se preguntarán de dónde sale este concepto de Mesoamérica, de dónde surgió. Es precisamente un investigador alemán en 1949 el que hace la propuesta de definir a esta superárea cultural como Mesoamérica. Esto también es importante porque a veces cuando pensamos en esta Mesoamérica no solamente ocupa la actual República Mexicana, sino otros países hermanos como Guatemala, como El Salvador, Honduras, Nicaragua y una parte de lo que es Costa Rica. Tenemos, sí. Muchas gracias. Ustedes sabrán que siempre tenemos problemas técnicos por todos lados. Esto es algo común, no nos debe asustar. Espero que esté llegando y poder ser clara, y también quiero pedir un poco de disculpas porque, como ustedes notarán, mi yeísmo no puede ayudar a veces en alguna de las palabras que quiero explicar y compartir esta tarde con ustedes. Yo explicaba recién que Mesoamérica es un concepto que utilizamos los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores para referirnos a un área cultural que ocupó un territorio, un extenso territorio que hoy lo podríamos ubicar en lo que es la actual República Mexicana, Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y parte de Nicaragua. Pero ¿por qué estoy poniendo el énfasis en en Mesoamérica? Porque Mesoamérica era el territorio de estos antiguos pobladores que ocupan hoy el territorio mexicano. Y una de las apuestas de compartir esta tarde con ustedes en esta plática es la siguiente. Siempre, y a partir de que este año estamos dando inicio a la conmemoración de la conquista de México, pensamos a la conquista a partir de la problemática de la llegada de Cortés y de su hueste a territorio mexicano. Específicamente, primero a la isla de Cozumel y después a lo que hoy conocemos como Ribera Maya, actual estado de Quintana Roo. Sin embargo, con ustedes queremos compartir, o por lo menos quiero proponer otro tipo de lectura que quiere decir qué pasaba en esos tiempos en estas tierras mesoamericanas. Y para ello sí me remito a la noción que al inicio de la plática di, que es la historia, no solamente para los actuales historiadores, antropólogos o arqueólogos, sino que era la historia para estos pueblos mesoamericanos. Y esto no es casual que haga esta lección. Hago esta lección porque precisamente estoy en un marco, ¿sí?, arqueológico, estoy en un espacio exquisito para pensar la historia. Estos pueblos mesoamericanos, ¿sí?, tenemos aquí Palenque, que corresponde a otra temporalidad, es decir, brilló en un momento y brilló con mucha fuerza siglos antes de la llegada de Hernán Cortés y su hueste. El hombre mesoamericano, tanto del área maya como de las otras áreas que componen Mesoamérica, utilizaron la historia. Y esto es muy importante. El uso de la historia no es algo específico del hombre europeo o de los europeos, sino también el uso de la historia era parte del hombre mesoamericano. Y para ello tenemos registros, antiguos registros, desde el periodo olmeca hasta la llegada de Cortés, y después va a haber otro cambio, pero se va a utilizar la historia desde otra perspectiva. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos registros, y para eso la arqueología nos ayuda a entender, nos muestra la evidencia, que el hombre mesoamericano tuvo la intencionalidad, vuelvo a poner el énfasis en esto, de dejar registro, de contar, de narrar historias de sus grandes gobernantes, de con quién se casaban ellos, qué guerras llevaban a cabo, cuáles eran sus centros enemigos. Esto es muy importante porque es el único caso en el continente, en toda América Latina, donde tenemos esta preocupación de dejar un registro temporal de nombres, de hechos, de centros y sobre todo de la descendencia también. Y esto nos hace pensar y nos ayuda a reflexionar en torno al uso del pasado, ¿sí?, hasta el día de hoy. Para el hombre mesoamericano, ese uso del pasado era flexible, es decir, lo que se interesaba era pensar en ese presente, legitimar ese presente, y para eso ese pasado podía ser modificable
tantas veces como fuera necesaria para su presente. Eso quiere decir que esta noción que nosotros estamos acostumbrados a pensar, la noción de lo histórico como algo ya pasado, como algo estático, no recurría o no era recurrente para el hombre mesoamericano. El hombre y las sociedades mesoamericanas, ese pasado podía ser moldeable según las necesidades del gobernante que estaba de turno. Ustedes se preguntarán entonces, ¿la historia entonces tenía un uso y un fin político? Pues sí, sí, claro que sí. Y no es algo malo, no es para nada algo malo, porque hasta el día de hoy la historia es una herramienta ideológica. Vaya si lo es, pensemos nada más ni nada menos que en el siglo, a fines del siglo XIX, lo que conocemos como los padres liberales de la patria, tras los sucesos acontecidos al independizarse México de la corona española, liberales, hoy que llamaríamos historiadores amateur, es decir, historiadores que no fueron a la universidad porque tenían otras carreras, se dedicaban a la historia como un pasatiempo. Esto no es algo menor, es también importante, pero es que en fines del siglo XIX la historia como disciplina histórica no existía. Estos personajes tan importantes para nosotros en México, estoy hablando de García Escalvalceta, estoy hablando de Ramírez, estoy hablando de Couto, entre otros, se van a ocupar, tras haber resuelto el tema de la independencia contra España, de escribir historias antiguas de México. Todos ellos van a tener en común este tema de reflexión. Y esto no es casual. Escriben sobre el pasado antiguo, escriben sobre esta temática porque lo que les interesa es justificar, fíjense, su presente, el siglo XIX, es decir, justificar por qué el proceso de independencia. Esto es interesante y si vemos a lo largo de la historia moderna de México, también lo volvemos a encontrar, el uso de la historia para legitimar el presente y con un uso político e ideológico. Todo esto que estoy dando de entrada y que, digamos, intento de ser clara, intento de ser precisa también, ayuda a pensar en la complejidad que a veces es tan ausente tanto en los libros de textos como en documentales o trabajos de difusión, que son muy buenos, por cierto, pero que han dejado de lado, humildemente propongo, la mirada mesoamericana. Es decir, ¿qué pasaba en este complejo mundo mesoamericano, donde se hablan diferentes lenguas, donde viven diferentes grupos, donde se come de manera diferente, donde se vive diferente ante la llegada de esta hueste castellana? El mundo mesoamericano y su complejidad nos lleva a pensar en el periodo que es casi como los arqueólogos lo han determinado como un posclásico tardío. El posclásico tardío en esta Mesoamérica es un periodo complejo de guerras, de fase, es una fase que denominamos como militarista, pero muy rico a nivel iconográfico, donde vemos realmente representaciones de guerra, una guerra que es sagrada, que tiene un simbolismo, que tiene una particularidad, el sacrificio humano como un fenómeno no nuevo, pero ahora sí de grandes dimensiones, y también aparece como un común denominador en esta Mesoamérica diversa y multiétnica, las alianzas matrimoniales. Las alianzas matrimoniales como un eje rector de la política o la geopolítica que se entabla en todo este territorio, vuelvo a decir, diverso culturalmente, diverso lingüísticamente, y que a veces los libros de texto no los están mostrando como tal. Parece como que a la llegada de Cortés, indudablemente, digo, para las lecturas simplistas, la llegada de Cortés directamente se encuentra con los embajadores enviados por Moctezuma Xocoyotzin y de ahí se emprende su camino hacia la cuenca de México o el altiplano central, específicamente en búsqueda de la antigua Tenochtitlan. Sin embargo, cuando cruzamos diferentes corpus documentales, tantos provenientes de la península ibérica, estoy hablando de las cartas de Cortés, estoy hablando de López de Gómora, que escribió sobre la conquista aunque nunca pisó estas tierras, o Bernal Díaz, muy cercano a estas tierras, estoy hablando Bernal Díaz,
es partícipe de las 3 expediciones o las 2 expediciones antes de llegar a la tercera, que es la de Hernán Cortés. Él está presente con la expedición de Córdoba, está presente en la expedición de Grijalva y también en la de Cortés. Bernal Díaz de Castillo, desde la ciudad de la Antigua, en la actualmente República de Guatemala, escribe y reflexiona y discute sobre todo la propuesta de la conquista que realiza López de Gómara. Esta sería la versión castellana, de aquí tendríamos una versión. Pero ¿qué pasa con las versiones indígenas? ¿Qué pasa tras el trauma, del inicio de una conquista que tiene muchas facetas? ¿Qué pasa con las otras conquistas? ¿Qué pasa con las conquistas hacia Yucatán, hacia el sudeste, hacia el norte de nuestro país? O sea, parece que el inicio de esta conquista de 1519 hasta 1521 se remitiría o quedaría acotado en el tiempo tan solo al altiplano central, al centro de la República Mexicana. Creo que ese es un foco de discusión, creo que esa es una llamada de atención para repensarnos de nuevo la postura de qué es la historia y cuál es el rol de la historia. Sabemos, y propongo como tal, que tenemos una multiplicidad de conquistas que se inician en 1519 y que van a ser durante décadas problemas latentes para nuestras comunidades como tal, comunidades mesoamericanas que van a tener un punto de cierre, diríamos, que es 1521, específicamente, vuelvo a decir, ante la primera irrupción de Hernán Cortés, pero que décadas posteriores van a seguir luchando y enfrentando este conflicto. Pero una de las preguntas que creo que todos nos hemos hecho en diferentes momentos de la vida, cuando nos hemos topado con esta gran narración que es la conquista de México. Es una gran narración la conquista de México, porque haciendo un esfuerzo, invito a que hagamos un esfuerzo. Otra gran conquista que se va a producir en el continente es la de Hernán Pizarro, 1532, en Sudáfrica. Pizarro segundos, eran parientes, pertenecían a la misma zona, a la misma región. Pero lo curioso, y por eso quiero prestar atención, es que las cartas de Cortés y la narración de Cortés fue tan importante en su época como lo es ahora, que la conquista del Perú, Hernán Pizarro y su hueste, va a seguir cuasi a nivel como instrucción, es decir, como que diera una fórmula, cuáles son los pasos para alcanzar exitosamente una conquista, las cartas de Hernán Cortés. Quiero invitar no solamente a leer las cartas de Hernán Cortés, que tenemos diferentes ediciones muy amables para todo tipo de lector, tanto en las páginas que tenemos a nivel electrónico, como también en las bibliotecas y en las librerías. Es de fácil acceso, es algo interesante para poder ver desde la propia voz de este conquistador cómo narra y construye la historia de la conquista. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque si el primer bestseller, o todos coincidimos que el gran bestseller de la historia es la Biblia, el segundo bestseller, sin lugar a dudas, el libro más leído, ha sido La Conquista de México. ¿Por qué? Porque La Conquista de México tiene todas las herramientas, todos los condimentos para ser atractiva, para ser seductora, no solamente para este mundo europeo que le va a interesar, sino también para el público en general en todo el mundo. Pero sin embargo nos falta una parte. ¿Cuál es la parte que nos está faltando? La parte precisamente indígena. Y quiero decir que cuando estoy utilizando esta palabra de indígena, no estaría como respondiendo muy bien a cuestiones temporales, porque en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, para la corona española se hablaba de indio, no existía semánticamente, no existía la palabra indígena como tal. Eso va a ser para fines del siglo XVIII, donde se va a empezar a utilizar indígena. Antes, es decir, 16, 17, principios y mediados del siglo XVIII se habla con la categoría indio, porque es una categoría jurídica. Es decir, esto es importante porque no estamos muchos de los historiadores hablando con desprecio o de manera peyorativa cuando hablamos de indios para esa temporalidad, sino que responde a la necesidad de la corona española de etiquetar, de ordenar jurídicamente a la población de estas Indias occidentales. Y si yo estoy hablando
de la importancia de contar otras historias, esas otras historias las podemos encontrar a partir de códices. Códices que, si bien tenemos en la República Mexicana de Antropología e Historia en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, el resto no se encuentran en nuestro país. Tristemente lo digo esto, tristemente no se encuentra en nuestro país. Y ahí tenemos otro registro de ideas, de historias. Pero esta forma de registrar, es decir, a través de los llamados códices, recordemos que la palabra códices viene del latín codex, ¿sí? Es decir, el formato es también una imposición lingüística. En náhuatl a los códices los llamamos amostli, es una de las formas para denominar a esta forma narrativa. Van a seguir tras la conquista. ¿Y qué nos van a narrar? Van a narrar otras historias. Y no solamente tenemos ese tipo de códices novohispanos, ¿sí? Son códices novohispanos, transcritos. Esta es una forma, una etiqueta que los tenemos para ordenar, para no confundirnos, para saber qué es lo que están narrando en esas historias, sino que también tenemos, ¿sí?, la importancia o la relevancia de dos figuras claves. Primero, estoy hablando de Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General, también el Códice Florentino, donde a partir de toda la información, de toda la información que recauda a partir de los informantes claves, que son indios, que le van a narrar qué sucedía antes de que llegara los españoles a estas tierras, cuáles eran las deidades que comían, a qué se dedicaban y qué es lo que pasó, lo tenemos en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Y si a alguien le interesa más, específicamente el libro 12 de Sahagún, del Códice Florentino, está dedicado ese libro a la conquista de México. ¿Cuál es el problema que tenemos con el libro 12 el libro 12 de Fray Bernardino de Sahagún, del Códice Florentino? Está en náhuatl. Lo tenemos, la versión original está en náhuatl, no tiene traducción al castellano, y también a fines del siglo pasado se hizo una traducción al inglés. Estamos todavía a la espera de una traducción un poco más cercana al castellano para poder acercarnos de manera más precisa, de manera más aguda, sobre qué relato recogió este franciscano, sobre qué contaban estos indios sobre la conquista y lo traumático de la conquista. Y otra de las versiones que también tenemos de manera muy interesante es también por lo recogido por el dominico. Esta es otra historia, estoy hablando de Fray Diego Durán, que en su Historia General también tenemos, ¿sí?, noticias en sus capítulos sobre la conquista. Y no solamente tenemos noticias desde un relato alfabético, es decir, en la forma que nosotros escribimos, sino que creo que lo más importante para sobresaltar tiene que ver con las imágenes. Las imágenes son textos que nos están narrando otra historia. Y en estos ambos frailes tenemos imágenes que no fueron realizadas por ellos, fueron realizadas por tlacuilos. Estos tlacuilos, sí, que se han estudiado en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, sabemos y se han detectado más de 22 manos que intervinieron para pintar, y según la temática se utilizaron materiales mesoamericanos, piedra, tintes de esta zona, sino que cuando se tocaban temas indudablemente relacionados a Europa, las pinturas, ¿sí?, los polvos que traían, sí eran europeos. Es decir, en el texto hay que uno puede interpretar. Y sin lugar a dudas, una de las joyas más exquisitas que tenemos para ver otras versiones de esta conquista es el lienzo de Tlaxcala, proveniente del estado de Tlaxcala, es la versión tlaxcalteca, ¿sí? La versión tlaxcalteca, tenemos aquí otra versión de la conquista. Y una que también hay que llamar la atención, proviene de un cronista indígena, es Alba Iztlizochi, del siglo XVII, él es proveniente del linaje de Nezahualcóyotl, así lo dice todo el tiempo, donde también está narrando la conquista, pero la conquista del punto Texcocana. Creo que como ustedes, espero ser clara al respecto, como ustedes podrán escuchar,
tenemos diferentes versiones que nos están narrando, que nos están explicando a su manera, a su estilo, también qué perspectiva teníamos o tuvieron ante la llegada de estos ibéricos. Es un mundo rico, es un mundo de encuentros, es un mundo de desencuentros. Sin lugar a dudas, después de 1521, para ambas partes, y ambas partes con sus diversidades, con sus dificultades, nunca va a ser lo mismo. Ni para Cortés y su hueste, ni para el mundo mesoamericano va a ser lo mismo. Este choque cultural, este trauma que implicó la conquista, porque es una conquista militar, es algo que los va a marcar. Es algo que los va a marcar, si bien ambas sociedades vienen con una larga historia bélica, porque pensar que este mundo mesoamericano a la llegada de Cortés era un mundo ecuánime, donde no había conflicto, donde la guerra no existía, eso no es verdad. Cuando llega Cortés a estas tierras, Mesoamérica atravesaba un momento histórico también muy particular que no sabemos a qué camino habría llegado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había guerras permanentes, que había conflictos permanentes, que había tensiones que se agudizaron, que indudablemente fueron aprovechadas por Cortés, porque ese también es poder entender la complejidad del proceso de la conquista y cómo es que él va a alcanzar diferentes alianzas. Pensemos nada más ni nada menos qué sucede con este que se ha denominado el cacique gordo de Zempoala, ¿sí? Cacique gordo de Zempoala, que parte curiosamente, tenemos tan solo una representación gráfica de él, no se encuentra en nuestro país, esta es una pintura que se encuentra en Madrid, en el Museo de las Américas, donde aparece por primera vez representado el cacique Totonaco. Esta es la primera alianza, que va a ser aprovechada indudablemente por Cortés. La segunda alianza con los tlaxcaltecas, una alianza compleja, porque ahí también sabemos que Tlaxcala no es una unidad, está compuesta por 4 señoríos de diferentes grupos que están tensionando, que están pujando por su poder. Entonces, esto también nos ayuda a pensar, vuelvo a insistir, no solamente en la diversidad del mundo que estamos pensando o que se nos han hecho pensar, sino también en la tarea que debemos emprender todos de manera conjunta, de manera consciente y de manera, digamos, trascendental. Creo que se nos permite o se nos está dando la oportunidad de pensar en esta conmemoración, y no digo festejo, estamos en una conmemoración, estamos recordando. Es decir, no estamos festejando, estamos recordando un hecho histórico que existió como tal, pero hay que poner cada lugar. Hay que matizar las pasiones, hay que entender y contextualizar las perspectivas, y también hay que entender que en ese momento Mesoamérica, o parte de esa Mesoamérica, específicamente el centro de nuestra república, estaba organizada a partir de un sistema político que ustedes posiblemente lo encontraron o lo han leído en los textos como la Triple Alianza. Es decir, estaba organizada políticamente a partir de 3 centros rectores que trataban de equilibrar su poder. Estoy hablando de México Tenochtitlan, estoy hablando de Tlacopan, estoy hablando de Texcoco, que pujan en un momento, pero que sabemos que en el momento de Cortés, Tenochtitlan es la que lidera esta Triple Alianza. Pero esto no es algo ilógico, esto no es algo raro para Mesoamérica. Como lo dije anteriormente, en Tlaxcala también había una organización, sí, de alianzas entre centros que equilibraban el poder. Y también lo podemos ver en otras zonas, como la zona de Chalco. Ya para la zona del área maya, que tenemos otro tipo de complejidad, donde los señoríos, así es como aparecen en los libros y así es como nos aparecen, están atravesando otro tipo de dificultad, porque hay sectores, grupos migrantes que se están trasladando hacia la península, específicamente hacia la zona de la ribera. Tenemos otro tipo de organización, otro tipo de preocupación, pero donde sí la guerra es una constante. Y si no me creen, visiten nuestros sitios arqueológicos, acérquense a nuestras páginas y podrán ver la cantidad de estudios y trabajos que hay que nos permiten observar la diversidad y la problemática que tenía este hombre mesoamericano y que se agudizó y conflictuó en el momento en que llega Cortés.
Yo decía hace un ratito que Cortés no solamente es un gran estratega, es un político que puede adivinar y puede entender, gracias no solamente a la figura de Malitzin, una mujer como tantas otras mujeres y hombres mesoamericanos que hablaban diferentes lenguas, ¿sí? Puede entender la complejidad y sobre todo el sistema de alianzas. Mesoamérica, para el posclásico tardío, las alianzas es algo básico. Recordemos que desde el inicio yo planteaba que las alianzas matrimoniales es el foco, la atención a los historiadores, arqueólogos, ¿sí? Y lingüistas como tal. Pero también en ese momento el que gobernaba y la voz que aparecía recurrente en este orden mesoamericano era la figura de Moctezuma Xocoyotzin. Figura sin lugar a dudas paradigmática para los estudios, porque de Moctezuma Xocoyotzin, recién a fines del siglo XIX, aparece delineado de manera muy negativa, tristemente, como el perdedor, el que no sabe enfrentar a la hueste de Cortés, no sabe enfrentar la coyuntura, es como el gran perdedor de la historia. Sin embargo, cuando vemos diferentes corpus documentales, hasta cuando nos acercamos a ver la carta de Cortés, vemos a Moctezuma Xocoyotzin como un hombre de su época, un Hueytlatoani, que está en otra fase, no es la misma figura de gobernante que tenían sus antecesores, están en una crisis, están en una transición, están en un momento, algunos han planteado, de divinización. Y esto es curioso porque nos ayuda a pensar sobre todo algunos problemas que aparecen y que saltan a la vista. Algunas de ellas han sido etiquetadas como las profecías. Creo que muchos de ustedes han escuchado de las 8 profecías que 10 años antes de la llegada de Cortés aparecen, por lo menos en la Cuenca de México. Sin embargo, cuando vemos más de cerca y nos acercamos a ver 8, para otros hay 9, la novena sería los hombres deformes, hombres que empiezan a aparecer deformidades humanas. Otros autores los descartan, hablan de 8. Sin embargo, tenemos en estas 8 profecías, estoy hablando desde la piedra que habla de Aculco, que manda llamar Moctezuma y se niega a entrar a Tenochtitlan, a la aparición de un cometa a lo largo de un año, la quema del templo de Huitzilopochtli, la Cutli, entre otras, aparecen elementos mesoamericanos que están latentes. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar que esas profecías hayan sido mesoamericanas? No tenemos más que una serie de datos importantes y representaciones, vuelvo a decir, en imágenes, tanto en la obra de Fray Bernardino de Sahagún como de Fray Diego Durán, pero nos faltan más elementos para poder entender. Lo que sí podemos tratar de comprender y acercarnos a pensar es en la figura de Moctezuma Xocoyotzin, a pensar en lo traumático de ser gobernante, de ser un Hueytlatoani, es decir, el que tiene la palabra, a convertirse en una persona tal vez ya no solamente en un rehén político, sino donde su propio pueblo no lo respeta y no lo considera lo que había sido considerado. Creo que esto es también parte de acercarnos a pensar las cuestiones políticas, lo que hay detrás, y vuelvo a insistir, como desde el inicio lo planteé, pensar el uso de la historia. Hoy más que nunca debemos pensar la historia, para qué queremos saber historia, para qué nos sirve la historia, y que nos sirva, esa es mi propuesta también para compartir esta tarde con ustedes, en pensar un mejor. Es una herramienta que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y vaya si lo es. Piensen nada más cómo en los textos la conquista ha sido relatada. Ha sido relatada desde diferentes perspectivas. Yo les decía que es un bestseller, y digamos, esto es un poco una provocación, ¿no? Una provocación que tiene una intencionalidad, es decir, que la narración de la conquista sea leída hasta el día de hoy, y a veces casi con un respeto sacro, es decir, repitamos los hechos con las fechas, sin mover nada, buscando la exactitud de los hechos, lo que hacen es nada más ni nada menos que reducirnos al problema. Me explico. Cuando hacemos este tipo de historia lineal, donde buscamos la fecha, donde buscamos los hechos exactos, estamos equivocados. En primer lugar, ¿qué es 1519 para Mesoamérica? Absolutamente nada.
En primer lugar, porque en Mesoamérica había otro tipo de registro del tiempo. Cada centro, cada ciudad tenía su propio registro del tiempo, es decir, su propio calendario. Acá Palenque tenía su propio calendario, Tenochtitlan tenía otro calendario, Zempoala tenía otro calendario, Tlaxcala tenía otro calendario. Es decir, no hay una historia, no hay un tiempo unificado. Y el tiempo es una creación de las deidades. Esto también es importante. Así como la escritura es una invención de las deidades, el dios mono es el que va a crear la escritura, el tiempo también es una creación de las deidades. Entonces 1519 para el hombre mesoamericano no significa absolutamente nada. Sí para los españoles porque tienen otro tipo de registro, un registro que es el que aparece anotado, el que aparece remarcado y enfatizado en las narraciones. Pero si vamos a trabajar y pensar en torno al tiempo, también otro de los problemas que nos remite es al fin y a la terminación de los ciclos temporales. Y sin lugar a dudas, por eso yo traía a colación y remitía a la figura de Motecuzoma Xocoyotzin, porque precisamente cuando nos relatan todos los problemas que él enfrenta, voy a decir los problemas que él enfrenta para ser claro. Él en un momento está tan conflictuado sobre lo que se acerca, que nos narran de que se quiere acercar al Sincalco. ¿Qué es el Sincalco? Es el lugar de Tlaloc, es decir, otro espacio liminar. No quiere estar en esta temporalidad, en este espacio. Quiere ir a otro espacio. Sin embargo, cuando se acerca a Chapultepec, parece que el Sincalco está ubicado en Chapultepec, sale la deidad de Tlaloc y le dice que no le permite ingresar. Es decir, es rechazado. Y no solamente tiene ese problema, sino que también es caracterizado como un mal gobernante, no toma las malas decisiones. Fíjense lo que les decía, la piedra que él quiere y solicita en Aculco, y sin embargo no entra la piedra se niega a obedecerlo, es más, se niega al punto de que se cae a la laguna y se pierde y nunca más la encuentran. Es un hombre, o mejor dicho, es la representación de un gobernante, o se lo representa como un gobernante que hizo todas las cosas mal. ¿Pero esto es algo nuevo para la narración mesoamericana? No. Tenemos otros antecedentes de malos gobernantes, muy claramente en el centro de la República. Estoy hablando como el caso de Maxtla, sí, gobernante de Coyoacán, quien también va a ser castigado, entre comillas esto de castigado, porque castigado uno siempre nos remite a otro tipo de religiosidad. No es el caso del que estoy hablando, castigado en el sentido de se lo va a descartar del poder, va a ser quitado del poder, porque para las creencias, la cosmovisión mesoamericana, el poder no era del gobernante, era de la deidad, estaba en préstamo. Específicamente para los mexicas tenochcas, el poder era de Tezcatlipoca y lo cedía, se lo prestaba al Hueytlatoani. ¿Qué sucede con Maxtla? También se lo acusa de que es borracho, que es mujeriego, que no toma las buenas decisiones. Tenemos otro caso de otro mal gobernante, de otro gobernante que no sabe hacer bien las cosas. Y el ejemplo más antiguo que tenemos, o que nos aparece en la Cuenca de México, es sobre la figura nada más ni nada menos que de Huémac. Huémac, quien gobernó la antigua Tolan. Tolan es la ciudad sagrada y a la que estoy haciendo referencia es a Tula, ¿sí? En el actual estado de Hidalgo, Tula de Allende, esa es la Tolan que nos están haciendo referencia. Pero cuando hablamos de ciudades, si ustedes me permiten hacer un paréntesis, que son Tolan en náhuatl, que es lo sagrado. Estoy hoy, esta tarde con ustedes, en un lugar sagrado, Palenque, en el periodo clásico fue una Tolan, ¿sí? Tenemos diferentes Tolan, no hay una Tolan, hay muchas Tolan. A la llegada de Cortés estaba Cholula, que era una Tolan, pero la Tolan más reciente creada era, sin lugar a dudas, México Tenochtitlan. Tras la explicación que estoy tratando de dar, tiene que ver con que ser mal gobernante en las narrativas indígenas aparece como un detonador para poder explicar los ciclos de poder. Es decir, tenemos que tratar de romper esquemáticamente lo que a veces nos han enseñado los libros de texto, que los gobernantes
se acaban el poder porque se mueren o son derrotados. Para el mundo mesoamericano hay otras formas de narrar el poder, hay otras formas de explicar el poder y de explicar a los gobernantes. En este caso, el caso que yo di de Huemac, el caso que di de Maxtla, el caso que di de Moctezuma, casualmente, y casualidades la historia no tienen las mismas características, no solamente negativas, casi diríamos que tienen características físicas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante otra forma de explicar los ciclos de poder. Metáforas que son mucho más ricas que tal vez la que estamos acostumbradas. Una guerra, se vence uno, se vence la otra. Hay en el mundo mesoamericano otra forma, y sobre todo para el posclásico tardío, de explicar cuándo cierra el poder, cuándo se acaba. Entonces tal vez lo que tenemos en nuestros relatos de la conquista de México por parte de esta sociedad mesoamericana que se enfrenta a un trauma, que se enfrenta a una otredad, ¿sí? Porque la otredad no solamente de Cortés hacia Mesoamérica, sino Mesoamérica hacia ese otro que saben desde el primer momento, primero que son humanos, nunca los confundieron con dioses. Una de las evidencias más claras es cuando les llevan de dar, precisamente en la zona de Quintana Roo, para comer, y en la zona también de Tabasco, los alimentos que comen los dioses, que consumen las deidades, el comal, el copal, y sin embargo lo rechazan. Quieren comer frutas, quieren comer, y se dan cuenta que son hombres. También ven los deseos de esos hombres hacia las mujeres mesoamericanas. Entonces nunca hay duda de que son hombres. Eso también es parte de lo que estos historiadores, vuelvo a decir, del siglo XIX, construyeron de nuestro pasado prehispánico. Un pasado prehispánico que obviamente respondía al siglo XIX, pero que hoy, en pleno siglo XXI, debemos volver a discutir. ¿Qué queremos saber de ese pasado prehispánico y con qué evidencia contamos para tratar de reconstruir? ¿Vamos a poder saber todo de ese pasado? No. Porque uno no puede, no hay siempre evidencias de todo ese pasado. Podemos intuir, podemos deconstruir y tratar de volver a construir para tratar de pensarnos. Pero es una historia donde tenemos muchos elementos que hay que dejar de lado, que hay que priorizar y también detectar hasta qué punto es mesoamericano y hasta qué punto tiene que ver con tradiciones europeas. Digo, esto nos genera, creo que a todos, una apuesta. Yo siempre digo que apostarnos y no conformarnos con la historia oficial ayuda a repensarnos el presente. Digo, hay que cuestionar la historia también con evidencia, con herramientas y con pruebas. Yo decía hace un rato de corrernos con las fechas. Digo, corrernos de las fechas es bueno, primero porque estas cronologías que nos aparecen en diferentes redes nos ayudan perfectamente, si alguien tiene ansiedad de tener fechas, de poder ubicarnos. Pero creo que lo complejo, que ahí sin ni la computadora ni ninguna red nos va a poder ayudar, es pensar. El ejercicio que estamos haciendo con ustedes, de pensar más allá de este dato duro, de este dato fáctico. La historia no es dato fáctico, la historia es pensar, es analizar los por qué, es pensar cuándo, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, tratar de entender a esta gente en su contexto y en su momento y con los elementos culturales que a cada uno de ellos deviene. Digo, no se vale juzgar a ninguna de las partes, es un contexto, es un momento que se atravesó y que no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir en el sentido que no va a haber otro Cortés, no hubo otro Cortés, no hubo otro Moctezuma Xocoyotzin. Eso pasó en un momento. Y que se contextualice creo que nos ayuda a pensar no solamente la importancia del registro de la historia de la conquista de México como un permanente en nuestra historia nacional, como aparece de manera recurrente, sino también como un emblema. Digo, creo que muchos de ustedes, todos hemos visto la representación de Moctezuma Xocoyotzin de diferentes facetas por diferentes pintores o muralistas. Y es curioso la representación de Moctezuma. Se lo representa siempre, más vale como bajicaído, a diferencia de Cuauhtémoc. ¿Por qué se realza la figura de Cuauhtémoc? Tlatelolca, por cierto, ¿sí? Mientras que la figura de Moctezuma es como la juzgada. Creo que tiene que ver
y esto es lo que los invito también esta tarde a pensar, es en el uso que se utilizó de estas dos figuras a nivel histórico. Podremos conocer a Moctezuma, podremos conocer a Cuauhtémoc, podremos conocer a los apenas, creo que esbozos, que eso también lo que proponemos, en este entramado de la historia, un entramado exquisito, con vaivenes, con idas y vueltas, tenemos un proceso complejo de ambas partes, porque también hablar de Cortés y su hueste es simplificar, ¿sí? Cortés y su hueste es un mundo de variedades, es una hueste compuesta por diferentes personajes de diferentes regiones de lo que hoy conocemos como España. Siglo XVI no existía España, era una unificación de reinos, que también cada uno de ellos tenía una historia particular, un interés en particular. Pero también les propongo, y creo que nos debemos esa tarea, pensar a esta Mesoamérica, pensarlo en la diversidad, en la diferencia, no reducirlo tan solo en el altiplano central, sino que este año, en este año de la conmemoración, iniciar un proceso de manera conjunta todos de reflexión sobre la conquista, qué significó la conquista, qué nos dejó la conquista y qué pensamos que podemos recuperar, negar, pero sí repensar los actores y repensar el ejercicio que nos hace en torno a recuperar también a nuestros pueblos. Yo cuando fui invitada a esta tarde a estar con ustedes, la verdad que para mí es un honor y es un placer, porque es llegar a otro tipo de público. A veces, lo hablaba recién con el arqueólogo, nos remitimos los historiadores a dialogar, a veces entre nosotros, y nos olvidamos, ¿sí?, de la obligación que tenemos de no solamente trabajar en otros espacios, sino también acercarnos a la gente, acercarnos al ciudadano que con sus impuestos nos paga a nosotros el sueldo. Tenemos una obligación. Y creo que este espacio es maravilloso para que se pueda escuchar mi voz en Chiapas, en Tabasco, en toda la región. Si bien, vuelvo a decir, mi acento puede sonar bastante feo, pido disculpas, los yeísmos no los puedo evitar, pero sí creo que es importante también, y sobre todo si hay chicos, hay chavos, hay adolescentes, pensar que los temas de investigación, los temas que uno trabaja no tienen que ver con la nacionalidad, son los temas que a ustedes les pueda interesar. Animarlos a que este momento de reflexión y que esta conferencia sea un disparador para pensar, un disparador para cuestionarnos también, un disparador para acercarnos a los libros de texto con una mirada no incrédula, sino crítica, que es muy diferente, ¿no? Una manera crítica para saber de dónde saca esa información. Me parece que este ejercicio es un ejercicio que aparte lo hacemos cotidianamente. ¿De dónde sale esta información? Si es una noticia falsa o no lo es. Y si acaso tenemos, porque la noticia falsa no es algo novedoso, ¿sí? No es algo que aparecen ahora, las fake news, que los vemos en diferentes medios o redes o plataformas. Las noticias falsas también para el siglo XVI, o lo que se informaba de manera particular, por no decir falseando la verdad, también tenían una explicación. Cuando uno se acerca a las cartas de Cortés, o como yo expliqué al inicio, a López de Gómara, ellos tienen una intencionalidad. Cortés justificar su propia expedición, que aparte recordemos que se va de Cuba, de Velázquez, de manera bastante errónea. Pero también debemos ser cuidadosos y también debemos ser atinados en saber de dónde viene la información que tenemos, no solamente en torno a la conquista, sino también en torno a Mesoamérica. Es decir, ¿qué es esto? Por eso yo explicaba de dónde sale este nombre de Mesoamérica, quién lo da, cuándo lo da, es una propuesta. O sea, acercarnos a pensar a esta diversidad mesoamericana como tal en ese contexto histórico. No es un momento fácil para Mesoamérica, tan solo yo recupero que en el momento en que los mexicas tenochcas están en el momento de poder, hay otros centros que están compitiendo con él. Tan solo en el norte, en lo que es actualmente el estado de Michoacán,
tenemos la importancia y el empuje de la sociedad purépecha, no tarasca, sino purépecha, que sería su nombre correcto, que están empujando y que también tienen un motor que tiene que ver la guerra, la búsqueda de tributo en otras provincias. Tenemos centros que están compitiendo con México Tenochtitlan, es decir, que a la llegada de estos hombres aquí la situación no era fácil y se competía con guerra, una guerra que yo dije al inicio pero no la expliqué, es una guerra sagrada. Y muy brevemente quiero explicar, no solamente invitarlos a leer diferentes textos que tenemos sobre lo que es el sacrificio, sino pensar la guerra sagrada no como un acto de eliminación. Esto es pensar la guerra como un acto de eliminación es un concepto propiamente europeo. La guerra en Mesoamérica es por la búsqueda de cautivos. La búsqueda de cautivos que van a ser sacrificados para mantener nada más ni nada menos que al quinto sol, el que daba vida todos los días. Para mantener a este quinto sol, sí, era necesario una energía que tan solo se podía extraer a nivel de la comunidad, ¿sí?, en el sacrificio. Es decir, el sacrificio no es un asesinato, sino que es la entrega máxima para mantener la vida. ¿Y qué era la vida en este mundo mesoamericano? El quinto sol. Hubo otros soles que fracasaron. El quinto sol es la temporalidad en la que llega Cortés. Por eso yo decía, 1519 no nos está diciendo nada para el mundo mesoamericano. El quinto sol era lo que regía en estas temporalidades y lo que daba la vida. Esto es importante también para pensar problemas como la guerra, cómo fue trabajada la guerra, cómo fue pensada la guerra. Hasta 1970 había estudios provenientes de diferentes lugares del mundo de donde se planteaba hasta el canibalismo en estas tierras mesoamericanas. Y pensemos en otro ejercicio o en otro ejemplo más concreto. Hasta 1950, 1960, en Mesoamérica no éramos considerados como sociedades antiguas civilizatorias. Es decir, no nos pensaban como sociedades antiguas con registro, con escritura. A partir de 1960, de diferentes estudios, se empieza a discutir, sobre todo a partir de los aportes de estudiosos de las ciencias de la comunicación, que hay otras formas de escritura. Y aquí, vaya si la tenemos en Mesoamérica, no tenemos una forma de escritura, tenemos una gran diversidad de formas de escritura, de registros de escritura. No es como la escritura que tenemos hoy en día, y no es la escritura que pensaban los europeos que era el patrón que era conveniente para todo el mundo. Éramos pueblos, o fuimos pueblos antiguos donde había otra forma de registrar. Para ello tenemos ejemplos en las estelas, ejemplos en diferentes fachadas de edificios, en los mismos códices, como les decía, que están transmitiendo ideas. No es lo mismo la forma escritural que tenemos en el área maya, para eso tenemos diferentes especialistas, epigrafistas, que lo que tenemos en la zona de Oaxaca. Es otro estilo, ni lo que tenemos en el centro de México y el enigmático, que no tenemos un hilo para poder entender, de la zona de la Huasteca, actualmente conocidos como los Tenec. Fíjense lo que tenemos aquí, lo que estoy mostrando aquí. Si un parámetro de cultura es la escritura, sin lugar a dudas, nuestro parámetro y la cultura, la escritura para nosotros ha sido un elemento, el registro, que a lo largo de toda la larga duración de esta Mesoamérica ha estado presente. La tenemos tan presente que cuando llega tras la conquista, las comunidades y el indígena no deja de suscribir, no deja de realizar códices, ya con otras temáticas, por supuesto, con otras temáticas, pero esto no era algo novedoso. No es algo novedoso, y pensemos nada más que en la documentación que tenemos temprana del siglo XVI, como ya fundado el Virreinato de la Nueva España, muchos de estos indios nobles van a ser parte, como nahuatlatos, en la Audiencia de México. Es decir, van a auxiliar en torno a informar de quién eran las tierras, de quién eran las aguas y los usos a la pesca, los usos a las tierras, a estos españoles en la audiencia. Esto rápidamente se sabe aquí, rápidamente el noble indígena entiende la importancia de la palabra y de la escritura. ¿Por qué la entiende? Porque la utilizaba.
porque no era algo extraño. Cambiaron las formas, cambió el régimen político, por supuesto, cambió la geopolítica, por supuesto, cambió el orden, vuelvo a insistir, político, pero la forma de registrar como algo importante para tener ciertos privilegios lo saben perfectamente. Y voy a permitirme dar otros ejemplos concretos para pensar o para materializar lo que estoy diciendo. También ejemplos únicos en el continente. Tenemos por lo menos 3 indígenas novohispanos, cristianos ellos, que van a escribir en castellano y en náhuatl, ¿sí? Desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Van a hacer obras, son los famosos cronistas indígenas de tradición novohispana. Estoy hablando de Alvarado Tezosomoc, estoy hablando de Chimalpain, estoy hablando de Alba Ixtlilxóchitl, cada uno perteneciente a lugares diferentes. Alvarado Tezosomoc, fiel exponente y descendiente de Ayayacat, él es Guanitzin de apellido, nada más ni nada menos. El segundo, el caso de Chimalpain, estoy hablando de uno de los representantes de Chalco Amecameca, y el tercero, Alba Ixtlilxóchitl de Texcoco. Los 3 van a escribir, y van a escribir con una intencionalidad: explicarle a la corona o a sus lectores qué es lo que está sucediendo en esta recién creada Nueva España. Pero parten de cero, parten desde la creación del virreinato, no. ¿Desde cuándo empiezan? Precisamente de sus orígenes. Y esto es lo interesante, construyen y explican para justificar su presente novohispano desde sus orígenes, quiénes son sus ancestros, de dónde vinieron, cómo llegaron. ¿Es verdad lo que están narrando? No nos interesa, o sea, no es importante si es verdad o lo podemos confrontar arqueológicamente. Lo que nos interesa es que en esta narrativa estos indios novohispanos construyen también su pasado prehispánico, su pasado del origen, su origen de su familia, para justificar y ubicarse en este nuevo entramado que va a ser el virreinato de la Nueva España. Esto no solamente es curioso, sino que es único, son casos únicos en el mundo donde no solamente escriben, sino que firman con sus nombres. Chimalpain escribió casi toda su obra, lamentablemente tampoco se encuentra su obra en nuestro país, se encuentra en Francia, en náhuatl. O sea, ¿por qué escribió en náhuatl si en ese periodo el castellano era la lengua que nos marcaba? Pero también tenemos otro tipo de documentación que hasta el día de hoy, hasta hace unas décadas también encontrábamos, que los denominamos títulos primordiales, que son documentos que emiten desde el siglo XVII, vuelvo a decir, hasta fines del siglo XX, diferentes comunidades, donde se apelan en torno a discusiones de tierra o agua. Pueden aparecer estos primeros documentos manuscritos, con dibujos de manera muy exquisita trazada, hasta los más cercanos escritos a máquina. Estos títulos, lo que denominamos títulos primordiales, si bien están apelando a la corona, al gobierno independentista, al gobierno porfiriato, a la Revolución Mexicana, a los diferentes presidentes, lo que están apelando es en torno a un problema específico que es la tierra y el agua, pero siempre van a fundamentar y justificar su explicación en ese pasado, esa idea de pueblos originarios que llegan en un momento determinado, que tienen una deidad, que tienen costumbres, es decir, volvemos de nuevo a toparnos con el uso de la historia. Y como ese uso de la historia tiene una finalidad exquisita, justa y necesaria para justificar el presente. Estaba dando estos ejemplos porque me parece que nos ayudan a repensar de nuevo este tema mesoamericano. Un tema mesoamericano que no es fácil de pensar, que no es fácil de abordar, porque tampoco nos encontramos con una gran bibliografía o textos o documentales que nos hablen, si no es de manera casi diríamos de telenovela, de culebrón, este mundo mesoamericano. Un poco este mundo mesoamericano basándose en estos relatos o en estas narraciones que son construidas en el siglo XIX. Relatos que aparte hay buenos y malos, cuando sabemos que en la historia no hay buenos y malos, hay asegúnes, está lleno de grises.
¿sí? Grises, que no quiere decir que se justifican sus actos, sino que hay que entenderlos y ponerlos, como dije anteriormente, en su debida balanza. Esto nos propone pensar, o por lo menos propongo yo de mi manera muy humilde, compartir con ustedes algunas reflexiones para pensar en torno a la conquista. Como he venido diciendo, creo que remitirnos tan solo a la parte militar de la conquista, la narración de la conquista, es reducir el problema. Es decir, tan solo nos remitimos a los diferentes conflictos o batallas, como la batalla de Centla, etcétera, etcétera, o la matanza de Cholula. Digo, no es que no sean importantes, pero es acotar el problema. Me parece que tenemos elementos más ricos para poder entender, para poder contemplar, y que han estado ausentes o han estado silenciados, y que, vuelvo a decir, creo que esta es una muy buena oportunidad para escuchar otras voces, unas voces que antes no se escucharon, que en otros momentos de conmemoración, como fue en 1992, con el mal llamado descubrimiento de Colón, no fueron escuchadas. Creo que este sí es el momento para escuchar otras opiniones que son necesarias para construir parte de lo que vamos a heredar. Me parece que no tiene sentido quedarnos con una idea de una Mesoamérica homogénea, con una Mesoamérica pasiva que se dejó conquistar. Me parece que no es justo, me parece que no es correcto, y que aparte está minimizando problemas mucho más agudos. Digo, problemas agudos que, como hace un rato yo trataba de explicar, problemas agudos que Cortés sí se da cuenta que hay tensiones entre los diferentes grupos, que hay, es decir, tensiones, estoy hablando de conflictos, que hay y que se hacen evidente en este momento, y que Cortés lo sabe aprovechar, como en otros momentos los mexicas tenochcas u otra sociedad mesoamericana pudo aprovechar para poder enfrentarse o sobreponerse sobre otra. El caso más concreto que me viene ahora a la mente tiene que ver con la guerra entre Azcapotzalco y Tenochtitlan. Tenochtitlan desde el inicio tampoco fue un centro importante, estaba sujeto a un centro tepaneca, Azcapotzalco con su Huaytlatoani y Tezosomoc, y sin embargo aparece una coyuntura donde ellos pueden vencer esa guerra y se convierten en el nuevo orden imperante, ¿sí?, en la Cuenca de México. Y es ahí donde aparece la figura que yo les comentaba de Maxtla, el gobernante que pierde, el gobernante que no sabe elegir. Y tenemos aquí otro momento que va a seguir en este posclásico tardío, donde Moctezuma aparecería con este emblema, también posiblemente nos ayudaría a entender lo mismo para lo que es la sociedad purépecha, donde el conflicto no solamente es externo, sino también interno. Podríamos pensar que Mesoamérica estaba atomizada. Creo que esa sería la categoría o la apuesta, pensar en la atomización. Estaba fragmentada por la competencia del poder de diferentes centros. Y ese creo que es quizás el gran éxito de Cortés. Digo, humildemente creo que es el gran éxito entre tantos, porque sabe comprender estas cosas, porque sabe entender todo esto. Bueno, para mí ha sido un enorme placer poder estar esta tarde, noche, compartiendo en este magnífico escenario que es Palenque, en este hermoso lugar. Agradezco a los anfitriones esta maravillosa recepción. Quiero agradecerle a mis compañeros del sitio arqueológico de Palenque, quiero agradecer a Lina Chiapas, quiero agradecer enormemente a este estado tan querido por mí, con tanta historia, con tanta tradición que aún sigue y pervive entre nosotros. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder llegar hacia ustedes. Que tengan muy bonita tarde. Bien. Muy bien. ¿Bien? Sí, okay. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a la doctora Miguel. Doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad le agradecemos. Nos da muchísimo gusto que nos hayas platicado sobre tantas cosas acerca de no solo de los mexicas, sino de todo lo que sucedía en esos momentos. Pues agradeciendo a la doctora, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta es una presentación
del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la dirección del Museo de Sitio Arqueológico de Palenque, del Museo de Sitio Alberto Ruz Lillier, y por supuesto en colaboración con Baslum Proyecto, que tiene el propósito de hacer divulgación de estos y otros temas que sin duda alguna nos dan esta identidad que es nuestra gran riqueza y nuestro gran patrimonio. Que tengan ustedes muy buenas tardes y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Este es un esfuerzo de un equipo de profesionales que todos están detrás y de mucha gente, pero el agradecimiento más importante es para usted y estará disponible en el podcast de Facebook Live y también para YouTube. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todo el mundo. Adiós.